Sira Rego en la cadena SER. Los principales retos y preocupaciones de la juventud: empleo precario y vivienda, el bullying en colegios e institutos, la violencia de género y el caso de Juana Rivas, los menores inmigrantes, los niños y adolescentes ante las redes sociales, los desnudos de menores en Grok, la inteligencia artificial de X, cribados, financiación autonómica, elecciones andaluzas y generales. De todo ello y más cuestiones preguntamos hoy a la ministra de Infancia y Juventud, quien nos acompaña a los estudios de Radio Sevilla para las 55 emisoras de la cadena SER en Andalucía, más Ceuta y Melilla. La Ventana de Andalucía. Fernando Pérez Monguió. Muy buenas tardes, Andalucía. Ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenida a Andalucía. Muchísimas gracias. Visita usted estos días Sevilla y Málaga, donde va a hablar con instituciones, con colectivos, con jóvenes, de los retos y principales preocupaciones precisamente de los niños, adolescentes, de los jóvenes. ¿Qué sensaciones espera llevarse? Pues yo creo que muy positivas, porque se está haciendo un gran trabajo. Yo reivindico siempre muchísimo el trabajo que se hace desde lo municipal, desde lo local. Creo que hay experiencias fantásticas que nos inspiran también para hacer políticas de país, y creo que la política del país a menudo se hace desde lo local. Por tanto, yo creo que es muy importante visitar aquellas experiencias, conocer de primera mano aquellas experiencias que están poniendo el acento y que están poniendo soluciones para mejorar la vida de la infancia y de la juventud, desde lo local. Desde lo local y también desde lo nacional y desde lo autonómico, una de las principales preocupaciones, sin lugar a dudas, es la vivienda, el acceso de la juventud a la vivienda. Sumar ha sido muy crítica con las bonificaciones fiscales a los caseros planteada por el presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda. ¿Qué propondría usted para que la juventud pueda acceder a una vivienda? Bueno, nosotros hemos puesto sobre la mesa un Real Decreto, una propuesta de Real Decreto que se está trabajando en una mesa con los socios de Gobierno, en la que ponemos fundamentalmente un asunto en el centro: es la prórroga de los alquileres que caducan, aproximadamente unos 600.000 alquileres. Este es el estudio que tiene el Ministerio de Derechos Sociales: 600.000 alquileres que caducarían este año y que dejarían en una situación de vulnerabilidad a muchísimas personas inquilinas, a muchísimas familias. Por tanto, prórroga de estos contratos. Ya se ha hecho hasta en 8 ocasiones, y por supuesto creemos que es fundamental plantear la prohibición de la compra de vivienda con fines especulativos, y creemos que es fundamental intervenir en todo lo que tiene que ver con la regulación de los pisos turísticos y habitacionales y de habitaciones. Creemos que es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque son de los grandes escollos que tiene ahora mismo la política de vivienda. Hay una parte de todos estos elementos que depende directamente del Gobierno, y por supuesto poner el acento en algo que es sustancial, y es que una buena parte de las competencias en materia de vivienda están en las comunidades autónomas. Y son las comunidades autónomas también las que tienen que tener iniciativa en coordinación con el Gobierno si queremos resolver lo que es uno de los principales asuntos para el país y sobre todo para la juventud. Estamos viendo que uno de los problemas de emancipación de las personas jóvenes tiene que ver precisamente con la imposibilidad de acceder a una vivienda. ¿Le gusta a usted el bono alquiler joven? 250 euros mensuales a los jóvenes que tengan una renta de 3 veces el IPREN. Bueno, yo creo que es una medida, puede ser una medida más, pero yo particularmente creo que tenemos que llevar a cabo medidas más audaces. Muchos jóvenes están denunciando que precisamente los caseros aprovechan eso para incrementarles el precio, ¿no? Efectivamente. Por tanto, necesitamos medidas más estructurales y más audaces. Y esto tiene que ver con una regulación firme de la oferta que hay de viviendas en alquiler. Esto tiene que ver con leyes que regulen el precio del alquiler turístico y de temporada, que es lo que está sacando también mucha vivienda del alquiler y lo que está inflando la burbuja especulativa. Esto tiene que ver con la capacidad que tienen los gobiernos autonómicos de promover leyes de vivienda que construyan vivienda pública y que impidan que esa vivienda pública termine en manos privadas. Por ejemplo, aumentar el parque público de vivienda con fines sociales, es decir, recuperar la función social de la vivienda, porque si no, las medidas puntuales, este tipo de medidas, en algunos casos tienen un efecto contrario, que es seguir aumentando la burbuja especulativa de la vivienda. Y en otros casos son soluciones puntuales. Yo no digo que no sea importante en algunos casos de emergencia plantear medidas excepcionales y puntuales, pero tenemos que tener una mirada que sea una mirada a medio y a largo plazo para resolver estructuralmente el problema de la vivienda. Ministra, el paro está bajando en Andalucía desde hace 5 años, pero soportamos uno de los índices de paro juvenil más altos del país, si no el más alto. En torno al 30%. ¿Es un mal bíblico al que se enfrentan los jóvenes? No, yo creo que es absolutamente evitable. Creo que la tendencia es positiva con la reforma laboral en términos generales, pero nos queda todavía
muchísimo por hacer en materia de mejora de las cifras de empleo. Yo creo que es importante plantear medidas, como decía con el asunto de la vivienda, que en términos estructurales resuelvan los grandes problemas del país, pero creo que tenemos que seguir por esa vía, por la mejora de los salarios y por la mejora de la contratación y por la mejora de las condiciones generales del acceso al empleo de las personas jóvenes. Estamos ahora con el asunto del Estatuto de las Personas Becarias, que nos parecía un elemento muy importante. Estamos con la cuestión del salario mínimo también. Todo esto al final se trata de un crisol de medidas que refuercen las políticas de empleo y pongan en el centro también a la juventud. Debo decir que ahora mismo el análisis que se está haciendo por parte de los compañeros del Ministerio de Trabajo es precisamente que aunque las cifras de empleo están mejorando en la juventud o han mejorado sustancialmente, el principal problema lo tenemos fundamentalmente en mujeres mayores de 52 años. Ahí hay una brecha importante en la que tenemos que poner muchísima energía como gobierno para tratar de resolverla. Hablemos del bullying. Ministra, el suicidio de la menor Sandra Peña en un instituto sevillano ha provocado una enorme conmoción social en Sevilla, en Andalucía y creo que también en España, pero las agresiones se suceden casi semanalmente. ¿Qué se puede hacer para acabar o para intentar minimizar el acoso escolar? Bueno, nosotros estamos trabajando en varios ámbitos a la vez, porque, por desgracia, bueno, en primer lugar, toda mi solidaridad y mi cariño, ¿no?, a la familia y al entorno afectivo, y a las familias que están sufriendo. Por cierto, la familia ha denunciado al centro ante la justicia y han admitido a trámite la denuncia. Claro, obviamente, bueno, pues se tiene que investigar, evidentemente, lo que sea necesario. Decir que ahora mismo hay algunas herramientas que son útiles y que deben ser aplicadas, las figuras de coordinador, de coordinación de bienestar en los centros, en todos los centros escolares, tienen que ser una realidad, tienen que materializarse y tienen que estar dotadas de contenido, porque la ley ya recoge que tiene que ser así. Los protocolos tienen que funcionar en los centros. No obstante, yo sí que quiero decir alguna ¿Pero cuestión. son protocolos actualizados o hay que actualizarlos? Porque... Claro, pero aquí hay una cadena de responsabilidad que tiene que velar por ellas en las comunidades autónomas y los distintos ámbitos de competencias del Estado y de los distintos territorios. Y tenemos que ser muy exigentes colectivamente, muy exigentes. Nosotros estamos trabajando en ese sentido en dos líneas concretas. Yo me he reunido con muchas asociaciones, con muchos colectivos, con muchas entidades. Recogemos lo que nos dicen y lo que nos aportan, porque están al día de lo que hay y están siendo exigentes como debe ser. Y nosotros tenemos que cumplir, nosotros tenemos que ser responsables y cumplir. Y aquí hay dos elementos en los que hay que intervenir directamente. Uno, estamos ampliando la LOPIBI, que es la Ley de Protección de la Infancia frente a la Violencia. Ya está escrita la ampliación, estamos terminando de negociarla con la parte de justicia del Gobierno y esperamos llevarla al Consejo de Ministros en breve. Es una ley que va a ampliar y que va a proteger más a los niños y niñas, también frente a las violencias en el entorno escolar. Para nosotros es fundamental. Y luego yo tengo que poner en el centro también el debate que está abierto en torno a los entornos digitales, que están siendo tan perjudiciales y que están incidiendo de una manera tan negativa para los niños y niñas, sobre todo en temas de acoso. ¿Y cómo regular la identidad digital de los menores y la sobreexposición de los menores en redes? Estamos también con una norma precisamente para intervenir en esto. Estamos elaborando ya una ley del sharenting, que se llama, o Ley de Identidad Digital, que nos parece fundamental, porque el problema que tenemos como sociedad es que el entorno digital ha venido para quedarse y estamos viendo que no se garantizan los derechos de niños y niñas en el entorno digital. Tenemos una ley ya que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y Diputadas y que ya, de alguna manera, pone coto a todo esto, pero estamos trabajando en otra ley más que tiene que ver con la exposición, la sobreexposición de niños y niñas en redes sociales, que está siendo uno de los elementos que facilitan, o desgraciadamente, que haya situaciones de acoso tan complicadas y tan terribles para muchos niños y niñas. Señora Rego, ¿hay que poner algún tope, como están haciendo algunos países, para que la edad mínima para acceder a las redes sociales sea de 16 años? La ley que se está tramitando ahora mismo en el Congreso de los Diputados lo pone. Pone una edad mínima de acceso a los 16 años. Tiene que haber un consentimiento explícito, si no, no será posible. ¿Y ustedes creen que conseguirán los apoyos necesarios? Yo creo que sí, yo creo que es una ley que está suscitando bastante consenso. Quiero decir que ya estamos en la fase en la que ya se han se han planteado ya las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Hay muchas que son muy positivas, que mejoran la ley, y creemos que es una ley que goza de muchísimo consenso, que pone límite a las plataformas, que regula el entorno digital, que sitúa algunos elementos, plantea cambios en el Código Penal para determinados delitos perseguirlos, porque tiene que ser así, y que garantiza los derechos de niños y niñas
derechos y las libertades en el entorno digital, algo que es un punto de inflexión desde nuestro punto de vista. La lacra social de la violencia de género está azotando, ministra, y de qué manera Andalucía, con el mayor porcentaje de crímenes machistas en toda España en 2025 y en lo que llevamos del 26, con cifras alarmantes. 1/3 de las mujeres asesinadas el año pasado fueron andaluzas y en lo que llevamos de año 4 asesinatos machistas en España, 2 de ellos en Andalucía. ¿Qué propondría usted para neutralizar roles y comportamientos machistas que están asumiendo segmentos nada despreciables de la juventud andaluza y española? Bueno, yo creo que tenemos que seguir hablando de feminismo. Tenemos que seguir hablando de feminismo. Tenemos que seguir aplicando todas las herramientas de las que nos dotan las leyes que hemos ido aprobando y que de alguna manera lo que plantean es el itinerario para resolver los distintos tipos de violencias que hay contra las mujeres. Y desde luego yo creo, y me vas a permitir que diga una cosa, desterrar cualquier actitud o cualquier argumento de cualquier fuerza política negacionista de la violencia contra las mujeres, porque estamos hablando de un tema muy serio. No nos podemos permitir como sociedad retroceder ni un poquito en los avances, ni siquiera erradicar del debate público la cuestión de las violencias contra las mujeres y mucho menos negarlas. ¿Usted cómo valora que la Junta de Andalucía mantenga el teléfono de violencia intrafamiliar, que es una exigencia de Vox en la anterior legislatura cuando necesitaba sus votos, pero ahora que gobierna mayor absoluto lo mantiene, cuando recordemos que la violencia intrafamiliar es el término que emplea la ultraderecha para negar precisamente la violencia de género? Claro, yo creo que es un error abrazar cualquier posición que plantea Vox, porque Vox es el partido que está situando de manera más nítida el negacionismo contra la violencia, de la violencia contra las mujeres. Negacionismo puro. Y estamos viendo lo que está sucediendo. Estamos viendo la cantidad de crímenes que hay, de agresiones que hay. Y estamos viendo que la violencia contra las mujeres es un asunto estructural de nuestra sociedad. Por tanto, cualquier elemento que venga a coaligarse con este negacionismo es un problema de primer orden, un problema social, un problema ético y un problema político para nuestra sociedad. Hablando de violencia de género, un asunto que ha conmocionado a la opinión pública andaluza y española es el caso de Juana Rivas. ¿Usted va a proponer la obligatoriedad de escuchar a niños y niñas en los procesos judiciales que les afecten, independientemente de la edad que tengan, como fue el caso de Juana Rivas, que uno de los hijos quería hablar para no irse con su padre Arcuri a Italia? Sí, nosotros hay hay muchos elementos novedosos que planteamos en la ampliación de la LOPIVI, de esta Ley de Protección de la Infancia frente a la violencia. Uno de ellos es que hay que escuchar a los niños independientemente de la edad que tengan. Vamos a eliminar esta brecha de edad de que los niños sean escuchados a partir de los 12 años, porque hay procedimientos garantistas para que tenga veracidad los testimonios y a través de acompañamiento técnico se puedan plantear testimonios de la infancia. Creemos que hay que reorientar la justicia para que tenga una perspectiva de infancia muchísimo mayor y creemos que por una cuestión de justicia tenemos que introducir la figura de la violencia institucional en la ley, que es una de las propuestas que llevamos desde el Ministerio de Juventud e Infancia y que estamos ahora mismo trabajando con el Ministerio de Justicia. La posibilidad de que nuestra ley de violencia, de protección de la infancia contra la violencia tenga el reconocimiento también de la violencia institucional, porque desgraciadamente vemos muchísimos parámetros de violencia institucional contra la infancia y contra las madres protectoras en muchos de los procedimientos, y es un tema muy preocupante que hay que resolver por la vía de la modificación de la ley. Hablemos de inmigración, de menores inmigrantes no acompañados. Andalucía es una de las comunidades donde más inmigrantes llegan. ¿Cómo marcha el reparto de menores trasladados desde Canarias a la península? Bueno, la acogida de menores... Estamos hablando de 2.000 aproximadamente ya, ¿no? Bueno, yo no estoy dando las cifras exactas no por nada, sino porque digamos que estamos avanzando correctamente. Es un protocolo que tenía su complejidad y que requería la coordinación de varias estructuras del Estado y estamos pues funcionando bastante bien. Están llegando niños a muchos puntos del territorio y bueno, yo creo que al final lo que hay que plantear es que esto ha sido una propuesta de trabajo y una modificación legislativa que ha ampliado derechos y es un caso exitoso de cómo la reforma de una ley ha generado ya que aproximadamente en torno a unos, no suelo recrearme mucho en la cifra porque son seres humanos, pero aproximadamente unos 1.000 niños y niñas están ya acogidos en distintas
zonas del territorio se haya hecho de manera exitosa y no haya habido, bueno, pues ningún tipo de problema, cosa que, bueno, pues parece que la extrema derecha está muy empeñada en señalar, desgraciadamente, deshumanizar y criminalizar a estos niños y niñas, y sin embargo, a pesar de que se está cumpliendo de una manera equilibrada con esta acogida por todos los territorios, pues no hemos visto ninguna incidencia hasta el ¿Se están momento. topando con muchos reparos de comunidades del Partido Popular y Andalucía en concreto para recibir nuevos niños? Yo debo decir que Andalucía en concreto no nos está generando ningún problema a priori. Es verdad que ha habido muchas resistencias por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular a lo largo de la elaboración de la propuesta. A mí me hubiera encantado que hubiera habido más colaboración y hubiera habido más propuesta. No la ha habido. En definitiva, hemos tenido que resolver desde el Gobierno la propuesta, y la propuesta lo que se demuestra es que es una propuesta exitosa, financiada por el Gobierno de España, y bueno, pues que se está resolviendo bastante bien. Ahora se trata también de hacer un esfuerzo conjunto para que haya una continuación en el acompañamiento de estos niños y niñas y bueno, pues que puedan sacar adelante también sus proyectos de vida. Le pregunto por Grok, la inteligencia artificial de X. Días atrás denunció usted, bueno, su ministerio, ante la Fiscalía, los desnudos e imágenes que se están manipulando en la red. ¿Tiene alguna respuesta ya de la Fiscalía? ¿Lo va a investigar el Ministerio Público? Bueno, nosotros hemos mandado este escrito, lógicamente con mucha prudencia y respeto, para que cada estamento haga, lógicamente, el trabajo que le corresponde. Sí que nosotros considerábamos bueno, pues una obligación el señalar, el comunicar lo que para nosotros es algo absolutamente grave e inaceptable, y sobre todo que nos pone en una situación en la que hay que reflexionar como sociedad y obliga a que los poderes públicos intervengamos con celeridad. Y es que el mundo digital va a una velocidad mayor a veces de la capacidad de respuesta que tenemos desde algunas administraciones, y tenemos que agilizar los procedimientos y tenemos que tener, por eso también yo insisto mucho en señalar esta ley que estamos tramitando en el Congreso de los Diputados, que esperemos que se apruebe lo antes posible. Insisto en que estamos teniendo muy buenas vibraciones por parte de todos los partidos políticos. Yo espero que se apruebe lo antes posible, porque es un instrumento que nos va a permitir intervenir de una manera más rápida frente a esto. Al final, las aplicaciones emergen casi a diario, y con cada aplicación vemos prácticamente la vulneración de un derecho fundamental, y esto no puede ser. Por tanto, ¿cree usted que la Fiscalía debería tomar cartas en el asunto, ¿no? Bueno, yo espero que tome cartas en el asunto, pero obviamente desde el máximo respeto, porque no me corresponde a mí decir lo que tiene que hacer la Fiscalía. ¿Le parecen suficientes los mecanismos de control que ha anunciado Elon Musk? No. A mí me parece que todo lo que está haciendo la industria es absolutamente insuficiente, empezando por una cuestión esencial, que además es es profundamente llamativa. La industria ha exigido hasta el momento autorregularse. Prácticamente no hay ningún sector de la economía, bueno, lo pueden pedir, pero prácticamente todos los sectores están más o menos regulados, es decir, obedecen a unas mínimas reglas del juego. Claro, lo que está pidiendo la industria digital es no tener ningún tipo de regulación y tener un mecanismo, una suerte de mecanismo de autorregulación, que hemos visto ya con informes de todo tipo, jurídicos, de especialistas, de la academia, que no funciona. No solamente no funciona, sino que está generando vulneración de derechos y libertades, y que está siendo profundamente peligrosa para la formación de las personalidades de nuestros hijos e hijas, que está siendo peligrosa para nuestros hijos e hijas, y que está siendo peligrosa para la democracia. Por tanto, lo que nos toca como gobierno es hacer lo que estamos haciendo, que es regularlo y ponerle límite a las plataformas y a la industria tecnológica. Usted anunció al principio de la legislatura la ley de juventud, donde iban a rebajar el voto a los 16 años. ¿Nos puede aportar alguna novedad o ha enterrado esa idea? No. La ley ya va a empezar a tramitarse a nivel de Consejo de ¿Y Ministros. los 16 Ya va a llegar. años, los 16 Está años? incluido en la propuesta de la Que la gente ley. que los niños puedan votar a los 16 Sí, años. lo que pasa es que esto tiene su tracto, es decir, la ley no aprobaría inmediatamente el derecho al voto a los 16, habría que hacer otras reformas, lógicamente, en otras leyes, que son las que regulan el derecho a voto y el límite de la edad de voto. Sí que creemos que sería muy interesante, porque lo señala. Yo quiero decir una cosa, la ley de juventud, que se ha alargado más de lo que esperábamos, la buena noticia es que se ha alargado porque ha sido un proceso participativo, y es una ley escrita a través de un proceso que se ha hecho en todo el país por parte de jóvenes, es decir, han participado muchísimos jóvenes de todos los territorios, la han escrito los jóvenes, la ley de juventud. Claro, una de las demandas de estos jóvenes es la ampliación de la ampliación de la edad de voto.
que podría plantearse, por ejemplo, como un mecanismo que se iniciara para las próximas elecciones europeas, explorar la posibilidad y que pudiera ser incluso gradual a distintos niveles electorales, a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel de país, ¿no? Es decir, que se podría hacer de manera gradual. Pero sí que es un mecanismo de participación política de primer orden y creemos que en cualquier caso es la ampliación de un derecho a muchísimas personas. Hablar de ampliaciones de derechos yo creo que siempre es positivo en una sociedad democrática. Me va a permitir, ministra, que también le hable de algunas cuestiones orgánicas de Izquierda Unida, usted es un destacada dirigente de la coalición de izquierda, de Sumar, también de Por Andalucía, que es la candidatura que va a haber, que va a tener la izquierda alternativa. Pronto van a ser las elecciones en Andalucía, no sabemos si serán en marzo, en junio, todo apunta a que será finalmente en mayo o en junio. Antonio Maillo es el candidato de Por Andalucía, en el que está Sumar, pero ni Podemos ni Adelante Andalucía, que son los anticapitalistas de Teresa Rodríguez. Con esta fragmentación de la izquierda alternativa, ¿qué expectativas tiene usted con Maillo? Bueno, yo tengo unas muy buenas expectativas porque creo que es un magnífico candidato. Es una persona que, obviamente, yo creo que es una persona primero muy conocida en Andalucía, con una historia y con un recorrido que es impecable y, por tanto, un magnífico candidato que, bueno, pues yo confío en que vamos a tener un muy buen resultado electoral. Obviamente, la fragmentación de la izquierda nunca es una buena noticia, pero sí que quiero poner el foco en lo que termina siendo virtuoso en el caso de la izquierda, ¿no? Y es ese programa político muchas veces compartido, común, que sí que nos permite ponernos de acuerdo en todo lo que tiene que ver con los espacios de trabajo y de avance programático. Creo que nos toca centrarnos mucho en esto, seguir construyendo desde ahí y, bueno, pues independientemente de las distintas militancias que caracterizan a la izquierda, yo creo que seguir trabajando con la idea, ¿no?, de una suerte de convergencia en lo que tiene que ver con el trabajo, con las propuestas, con el resolver los problemas cotidianos de la gente en los que lugares comunes de la izquierda también, por poner el foco en lo constructivo y en lo positivo. A veces se pone el foco más en el detalle porque venimos de militancias diversas que hace más complicado coaligarse, pero poco ponemos la mirada en todo aquello en lo que sí estamos de acuerdo y que sí nos permite trabajar de una manera más o menos estable a lo largo del tiempo. Yo quiero siempre poner el foco más en esto, porque es lo que nos permite en muchos casos avanzar y, bueno, a veces pues incluso resolver hasta el punto de que sí que se llega a acuerdos para ir en coaliciones electorales. Y en ese ánimo de la unión de la izquierda y coaliciones electorales, ¿cómo ve usted el panorama para Sumar y quién sería el candidato para Sumar? ¿Se ve usted ahí en la pomada o no? Yo me veo trabajando en las medidas, en el programa y en lo que me corresponde trabajar ahora, que es desde el Gobierno de España para mejorar la vida de la gente. A mí me interesa esto y vuelvo a lo mismo que comentaba antes. Creo que en el trabajo concreto, en la mejora de la vida, en la ampliación de los derechos, en que los niños y niñas de este país estén mejor, en que tengan más colegios públicos, en que tengan más derechos garantizados, en erradicar la violencia contra la infancia, en tener buenas leyes para que tengan derechos en el ámbito digital, en resolver la pobreza infantil, que es uno de los grandes dramas que tiene este país. En todo eso es en lo que yo estoy trabajando, porque creo que es lo concreto que nos permite entendernos. Ministra, eso es lógico, que usted me diga eso, pero evidentemente llegarán un día las elecciones generales, no sabemos cuándo, si agotará hasta el 27, y en ese momento, ¿qué hará Sira Rego? Bueno, en ese momento queda tiempo todavía para que llegue ese momento y yo siempre haré lo que diga la militancia de Izquierda Unida. Siempre, en todo momento. Estamos en Andalucía, vamos acabando, y le pregunto a usted como mujer, pero también como política, ¿a qué reflexión le lleva la crisis sanitaria de las mamografías que ha sufrido y que sigue sufriendo Andalucía con miles de mujeres víctimas de los fallos y retrasos en los cribados del cáncer de mama en Andalucía? Y una cosa concreta, dice la Junta de Andalucía que son 2.317 mujeres las que han sido víctimas de estos fallos y retrasos. Pero después de hacer las pruebas no va a anunciar cuántas de ellas desarrollaron cáncer. Yo esto lo vivo, primero quiero mandar un abrazo y todo mi cariño a las mujeres afectadas, de verdad, desde la profunda sororidad, y lo digo en estos términos. Y luego no puedo evitar que a mí me atraviesa un dolor profundo.
cuando miro a esto, como mujer y bueno, como persona que está en la política. Un profundo dolor. Estamos en la política para mejorar la vida de la gente, para mejorar los derechos, para mejorar la sanidad pública. Hay recursos en este país. Andalucía tenía y tiene recursos para dedicarlos a la sanidad pública y que ni una sola mujer sufra por una negligencia de esta envergadura. De verdad que hay recursos. Es una cuestión de prioridad política. Es una cuestión de mirar hacia un lado o no mirar lo que está pasando. Se pasa muy mal. Y hay una responsabilidad tremenda en quienes gestionan lo público para evitar esto. De eso tiene que ir la política. De eso tiene que ir la política. ¿En qué estamos y para qué estamos? Por tanto, aunque sea simplemente desde el punto de vista humano, esto hubiera exigido, 1, prioridad absoluta en que el recurso público vaya para aquello que se necesita, empatía para acompañar a estas mujeres y, sobre todo, hacerse cargo y responsables de la negligencia. De la negligencia. Es absolutamente imperdonable. Absolutamente imperdonable. Por tanto, bueno, pues solidaridad y una muchísima indignación por lo que está pasando y sobre todo cómo se está resolviendo. ¿Tiene confianza en que salga adelante el nuevo modelo de financiación autonómica tras el rechazo en bloque de todas las comunidades del PP y también del PSOE? Bueno, yo creo que es un buen paso. Estamos aumentando la financiación autonómica, yo creo que es importante. Y claro, cuando me hacías la pregunta del tema de los cribados, estamos viendo que Juanma Moreno pide 4.000 millones más. Planteamos una reforma del modelo de financiación autonómica que lo dotaría con Andalucía, la dotaría con 5.000 millones más. Estamos hablando de que hemos planteado previamente una quita de la deuda. Es decir, estamos aumentando los recursos para financiar los servicios públicos y, por tanto, para mejorar la vida de la gente en Andalucía. Mire, yo lo que creo es que hay que dejar al lado las consignas de partido y hay que mirar un poquito más a la gente. Obviamente todo es mejorable. Nosotros, por ejemplo, planteamos que también haya mecanismos de condicionalidad y que el modelo de financiación atienda la suficiencia de los servicios públicos. Esto es lo que nos parece fundamental para ir a un modelo de cohesión territorial que equipare a todas las personas que viven en nuestro país en derechos. Esto es lo que para nosotros es absolutamente central y creemos que un pasito hacia eso se está dando. Por último, ministra, ¿con qué horizonte en el calendario trabajan ustedes? ¿Cree que agotará Pedro Sánchez la legislatura? Sí, yo creo que vamos a agotar la legislatura. Sí. Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud del Gobierno de España, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER Andalucía. Buenas tardes y mucha suerte. Muchísimas gracias. La columna de La Ventana Andalucía. Hoy con la firma de Santiago González.